Ahí sí, ahí se ve. Ok. Vamos a orar, ¿les parece? Para que busquemos la presencia del Señor. Buen Dios que moras en el cielo, muchas gracias por las experiencias de esta semana. Y también, Señor, por tu palabra, porque siempre trae esperanza para nosotros y nos trae también la dirección por donde debemos caminar y cómo debemos caminar también. Dirige, Señor, lo que vamos a estudiar y permite que pueda quedar grabado en nuestro corazón, se nos aclaren algunas dudas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Me van a disculpar un poco, pero estoy con una tos horrible. Bien, la última semana que estuvimos, hablamos sobre la Iglesia de Dios, así que vamos a hacer un pequeño repaso porque han pasado por lo menos una semana entre medio, si es que no dos. ¿Ya? ¿Les parece? Si recorremos un poquito, hacemos un pequeño repaso rápido. Sí. Ahí sí, estoy tratando de sacar esto que tengo acá abajo. Bien, la Iglesia de Dios en este tiempo y en el tiempo también a través de toda la historia. Hablamos de lo difícil que puede ser para nosotros muchas veces poder entender cuál es la iglesia verdadera en medio de tantas iglesias, ¿ya? Pero fuimos viendo, ¿cierto?, que el Señor tenía una iglesia a la cual Él llamó y tiene algunas características, ¿ya? Entonces, para que podamos escoger cuál es la iglesia, primero tenemos que encontrarle las Escrituras. Y allí, por ejemplo, en Apocalipsis 12:11, chiquillos, ¿me pueden ayudar? Tengo un problema porque me aparece la barra de abajo y no sé cómo eliminarla y me está quemando un poquito la cabeza aquí porque no puedo ver todo. ¿Cómo puedo eliminar la barra de abajo? La del Zoom, La del Zoom, ¿sí? creo que la puedes arrastrar hacia arriba, si no te molesta arriba. A ver, me molesta menos arriba, la verdad. Igual que un más o menos, ¿no? Ya, por ahí. Ok. Entonces, veíamos, ¿cierto?, que Juan ve una señal en el cielo, ve una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de 12 estrellas, ¿cierto? Y esta mujer simbólicamente es la iglesia, ¿cierto? Que Juan la ve como una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y que ve un dragón también, ¿cierto?, que se para frente a la mujer a fin de devorar a su hijo, ¿ya? Las características nos indicaban que este hijo era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la segunda señal que vio también, ¿cierto?, el dragón de 10 cuernos y sus cabezas con 7 diademas. Este símbolo, ¿cierto?, está identificando a la serpiente antigua. En el mismo capítulo nos establecía lo mismo, ¿ya? Revisamos, ¿cierto?, que estaba relacionado con Satanás, dice. ¿Qué llevó al dragón a perseguir a la mujer? Bueno, a fin de devorar a su hijo, ¿cierto?, tan pronto naciera, porque el hijo era nacido para Dios y arrebatado para Dios y para su trono. Veíamos que todas las características de este hijo correspondían al Mesías, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás vimos que se ensañó contra el Señor apenas nació y lo fue acosando a través de toda su vida, aún desde pequeño, hasta cuando ya llegó a una etapa adulta, tienen una confrontación allí en el desierto donde el Señor sale airoso, Satanás sale derrotado, pero finalmente Satanás no se rinde, lo persigue durante todo su ministerio hasta finalmente inducir al pueblo judío romano de llevarlo a la cruz. Finalmente el Señor muere en victoria para él, muere en derrota para Satanás. Satanás queda totalmente derrotado, queda también descubierto ante la hueste angelical, ante todo el universo, su carácter. Y una vez que él entiende que no puede perseguir más, ¿cierto?, a este hijo varón, que ya se le escapa de las manos con la muerte, que a pesar de que lo aniquiló físicamente, el hijo logra la victoria sobre él, que es una victoria total. Entonces, quedando lejos del alcance de él, ahora Satanás persigue a la iglesia, ¿ya? ¿Qué hace con la iglesia? Dice Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a un hijo varón. Bien. Cuando Cristo fue arrestado y crucificado, sus ángeles comenzaron a enfrentar persecución, sus seguidores, perdón, ¿ya? Ángeles también podríamos decirlo porque somos enviados. Jesús advirtió a sus discípulos entonces que serían odiados, maltratados por las personas a causa de la obediencia y fidelidad. También prometió bendiciones a aquellos que soportasen la persecución con fidelidad y perseverancia. Aquí vemos nosotros que el Señor lo que hace es advertir a sus hijos, ¿cierto?, que
tendrían aflicción. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Aquí en este mundo no se nos prometió, por ser seguidores de Cristo, no se nos prometió garantía de no tener dificultades, al contrario. Se aseguró que los hijos de Dios iban a ser perseguidos, nos aseguró que íbamos a ser maltratados, nos aseguró que tal vez llegáramos inclusive a la muerte. Constantemente íbamos a ser asediados por el enemigo de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos esperar que en este mundo vayamos a tener el cielo. En este mundo estamos en este mundo terrenal, donde el enemigo de Dios es el príncipe de este mundo, dice la Escritura, y donde Él está allí, ¿cierto? Generándonos problemas, generándonos situaciones complejas, ¿ya? Y sin embargo, el Señor ha prometido también que podemos tener bendiciones. Si nosotros somos capaces de soportar la persecución con fidelidad y perseverancia. Entonces, vemos cómo Satanás persigue finalmente a la iglesia cuando no pudo destruir al Hijo de Dios. ¿Qué sucede con la iglesia, cierto? Ante la persecución del dragón, la mujer dice que huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí lo sustente por 1260 años. A través de todo este periodo de la historia, nosotros vemos cómo el pueblo de Dios se las tuvo que arreglar de alguna u otra manera y tuvo que huir a ciertos lugares donde no había nadie. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de los valdenses, que tuvieron que huir, ¿cierto?, a las colinas, digamos, a los Alpes, a las montañas, en lugares inhóspitos donde nadie se atrevería a vivir. Ellos hicieron su habitación allá y ahí podían rendir culto al Señor. Lugares desiertos, ¿ya? El Señor fue preparando lugares para que la iglesia, ese remanente que se mantenía a través del tiempo, pudiera mantenerse, digamos, con vida. Así como las aguas presentan multitudes, el desierto significa lugares despoblados también, ¿ya? Así aplicamos el principio día por año, y también a los 1200 días proféticos nos encontramos ante un periodo de 1260 años de persecución. Este periodo comienza en el año 538, ¿ya? En el edicto de Justiniano, ¿cierto?, que concedió al obispo de Roma autoridad religiosa y política. Esta fusión de la política y la religión es la que hace que Roma se transforme en esta gran bestia, ¿verdad?, que persigue al pueblo de Dios y que es utilizada por el dragón finalmente que está detrás de ella, ¿ya? En Apocalipsis 13 vemos que el dragón le dio autoridad, poder, ¿cierto?, le dio su trono también. Es decir, a través de este poder político religioso, Satanás hizo lo que quiso con el pueblo de Dios hasta el año 1798, donde se cumplen justamente los 1260 años de la profecía. Cuando Napoleón Bonaparte envía sus tropas comandadas por el general Luis Alexander Berthier para encarcelar al Papa Pío VI, lo que puso fin a la supremacía del Papa sobre los demás soberanos. Durante esos 1260 años, tradiciones no bíblicas fueron consideradas como dogmas religiosos y fueron impuestas por la ley civil, a la fuerza. Quienes preferían ser fieles a las verdades bíblicas fueron perseguidos, en ocasiones martirizados también. Historia que podemos registrar en cualquier libro de historia. Podemos buscar en la historia y eso está ahí. No, la Iglesia Católica no puede desconocer de esta matanza que ocasionó al pueblo de Dios, ¿cierto?, que quiso mantener la verdad pura durante 1260 años, ¿ya? ¿Cuáles son las características determinantes de la iglesia verdadera? Eso es lo que nos interesa ver. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es una de las características que tal vez más identifica a la iglesia, ¿ya? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. El Señor no dejó a la iglesia, digamos, para identificarlo con un nombre preciso, ¿ya? Más bien, como en las Escrituras se menciona, el Señor dice de que por sus frutos los conoceréis. Ni siquiera son los dones, ni siquiera son, digamos, las características físicas de la iglesia las que importan, sino los frutos. ¿Y cuáles son los frutos de la iglesia? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces dice, la iglesia verdadera se caracteriza por su fe en Jesucristo como único medio de salvación. Esa es una de las características de la iglesia, ¿ya?
que aparecen aquí, ¿cierto? En Apocalipsis 12:17, pero que se repiten en Apocalipsis 14:12. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura de aquí para adelante. Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis Éxodo 23 del 3 al 17. Estos textos no los leímos la vez pasada, ¿verdad? No, llegamos hasta la pregunta 4. Ah, me pasé de largo entonces. Sí. Ya. Pasé, Pero ¿cómo bien? sí, pero creo que se entendió. ¿Leo Apocalipsis 14:12? Por favor. Ya. Dice, aquí está la paciencia de los santos, las que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una de las características del pueblo de Dios, ¿cierto? Es que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero también habla de paciencia. Mira, la paciencia del pueblo de Dios es la paciencia que tuvieron todos aquellos mártires que por un periodo de 1260 años fueron fieles al Señor a pesar de la persecución. Y a pesar del impedimento de predicar, ellos fueron pacientes, pero predicaban la verdad. No es una paciencia inactiva, sino que la paciencia que la Escritura menciona aquí es una paciencia activa, es una paciencia de trabajo, que a pesar de que te estás esforzando, a pesar de que haces todo lo mejor por predicar el Evangelio, vas a tener oposición y sin embargo tienes la paciencia de que con toda la oposición vas a seguir adelante. Esa es la característica del pueblo de Dios, que predica en tiempos de crisis. Hoy día vivimos un tiempo de crisis distinto tal vez, pero ¿viviremos tiempos de crisis como la antigüedad? Claro, está prometido que eso va a volver a ocurrir, porque la herida mortal también dice que va a ser sanada esta bestia. Es decir, vamos a tener otra vez la misma opresión, ¿cierto? Porque el poder político religioso se va a volver a funcionar. Entonces, una de las características de la iglesia es la paciencia, los mandamientos de Dios y también, ¿cierto?, que tienen el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Viven conforme al testimonio de Cristo, repiten el testimonio de Cristo en sus vidas. Apocalipsis 12:17 habla, ¿cierto?, aquí lo que leíamos acá atrás. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Alguien me puede leer el 14, no, perdón, Éxodo 20 del 3 al 17? Tan larga esa cita, pero a ver, básicamente esa cita tiene que ver con los mandamientos de Dios, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Habla con respecto a los mandamientos de Dios. El pueblo de Dios se caracteriza porque Dios le dejó mandamientos, una norma moral trasunto de su carácter, que refleja su carácter y el pueblo de Dios tiene que repetir ese carácter, ¿cierto? Se tiene que reproducir en sus vidas. Esa es la característica que el pueblo de Dios tiene, que reproduce el carácter de Dios en sus vidas. O Dios reproduce su carácter en sus vidas, pero nosotros debemos permitir eso. Entonces la ley lo que muestra es el carácter de Dios. Lucas 23:56, eso sí que si alguien me puede ayudar. Yo lo leo. Ya, muchas gracias, Cristóbal. Dice, y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Ok. Dentro de todos los mandamientos de Dios, también está el mandamiento que guarda la observancia del sábado, que es el cuarto mandamiento que aparece en Apocalipsis, no, en Éxodo 28. Ya, acuérdate también del día de reposo, ¿cierto? Este acuérdate implica, ¿cierto? No te olvides, ¿ya? Cuando el Señor menciona la palabra acuérdate, ¿ya? Cuando el Señor está diciendo, hace un énfasis en no te olvides, es porque está escrito allí. Y lo más probable es que en el tiempo este mandamiento iba a ser olvidado y pisoteado. Y estaba justamente escrito que iba a ser así. En el libro de Daniel, ¿cierto? Vamos a leer un poquito más adelante cómo estaba profetizado también de que este mandamiento o la ley en general iba a ser cambiada por este poder, ¿cierto?, político-religioso, ¿ya? Por lo tanto, el Señor, a través del tiempo, previendo que el cuarto mandamiento iba a ser pervertido, iba a ser cambiado por un falso día de reposo, el Señor dice, acuérdate del día de reposo, el que yo puse en el fondo, ¿ya? Entonces, también otra característica es el sábado. Y el sábado está puesto como una señal. No sé si están las citas aquí, pero de todas maneras en Éxodo 31 aparece el sábado como una señal perpetua entre Dios y los hijos de Israel. También tiene el testimonio de Jesucristo. Habíamos hablado en Apocalipsis 12:17 que menciona que es parte, digamos, del pueblo de Dios, guardar los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, y tiene el testimonio de la profecía, perdón. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? Apocalipsis 19:10. Cualquiera que Yo lo lo pueda tengo. leer.
Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando se refiere, digamos, al testimonio de Dios, dice, es el espíritu de la profecía, ¿ya? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, el pueblo de Dios tiene la dirección del espíritu de la profecía. Recuerden que el pueblo de Dios siempre fue dirigido por el espíritu de la profecía. Siempre hubo profeta en el pueblo de Dios. Siempre en la antigüedad, ¿cierto? En el pueblo de Israel, después, contemporáneo del Señor Jesucristo, se levantó un profeta. ¿Se acuerdan cuál es? Antes de que Cristo apareciera. Juan. Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista se levantó justamente para preparar el camino del Señor para que el pueblo supiera que era el Mesías y lo pudiera reconocer. Estuviese preparado el pueblo, ¿ya? Hay toda una profecía en torno a Juan, hijo de Zacarías. Se le prometió a él, ¿cierto? A ese hijo, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. Y a través de Juan se dejó ver el espíritu de la profecía en el pueblo de Israel, que preparó justamente el camino para que Cristo apareciera. Es por eso que Juan lo reconoce, porque el Espíritu le dio testimonio. Juan nunca había visto a Cristo. Sin embargo, cuando lo ve por primera vez, ¿cierto? En el desierto, cuando él venía, digamos, al Jordán, Juan lo puede percibir porque siente en él y ve en él una apariencia, ¿cierto?, de un ser divino. Y tiene el testimonio también cuando lo bautiza. Por eso Juan dice, mirando a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? De este es de quien yo he venido hablando, dice Juan. ¿Ah? Dice, viene uno después de mí, dice, al cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces, una de las características que ha, digamos, valga la redundancia, que ha caracterizado a la iglesia justamente ha sido que tiene el espíritu de la profecía. ¿Ya? El don de profecía ha sido entregado a su iglesia. 1 Corintios 14:1. Cualquiera que me lo pueda leer. Ayúdenme, por favor. Yo lo tengo. Ya. Después Dice, viene 1 Juan 4, del 1 al 3 también. Y las citas que aparecen ahí también, búsquenlas por mientras. ya. 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Muy bien. Fíjense ustedes que muchas iglesias manifiestan la necesidad del don de hablar en lengua, el don de sanidades, ¿cierto? Y si tú no manifiestas la capacidad de poder hablar en lengua, entonces como que tú no tienes al Señor, como que no fuiste escogido por el Señor. Pero saben ustedes que la Biblia menciona, y me parece que ahí mismo menciona, de que el hablar en lengua es para los incrédulos, dice. Más para los creyentes, la profecía. Es decir, para el pueblo de Dios, lo que más necesita el pueblo de Dios es el don profético. ¿Por qué? Porque el don profético dirige a la iglesia por el camino correcto y evita que caigan errores. Por eso es que es tan importante el don profético para su iglesia, para que la iglesia tenga una visión espiritual de lo que está ocurriendo. Se necesita en este momento tanto de ese don como se necesitó tiempo atrás en el Antiguo Testamento y también en la época contemporánea del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo, sobre todo en las fechas claves de donde Cristo va a aparecer, donde sabe que el Señor se va a manifestar de alguna manera, el enemigo también pervierte todas las enseñanzas, corrompe. Y el enemigo sabía que en el tiempo de Cristo iba a venir el Mesías y comenzó a enviar una serie de caudillos, serie de mesías, falsos mesías que se fueron levantando en su época. ¿Ya? Y así, digamos, destruyó también la fe del pueblo de Israel y lo desvirtuó también, desvirtuó todo el sistema de sacrificios para corromper y que ellos no pudieran entender que finalmente el Mesías iba a venir, ¿cierto? De uno humilde y que iba a venir con el propósito de establecer su reino de gracia, pero no su reino de gloria. Entonces, en este tiempo en el cual el Señor quiere establecer su reino de gloria, ahora el enemigo hace lo distinto. Hay algunas religiones que dicen, no, que Cristo ya vino, ya está estableciendo su reino aquí de gloria, cuando en realidad no es así. El Señor todavía no ha manifestado su reino de gloria acá en la tierra. Hay algunos que piensan que Cristo ya está reinando acá, no es así. ¿Ya? La Biblia es clara cuando menciona cómo va a venir el Señor. Por eso es que es importante el don de profecía, para que no seamos confundidos. La palabra de Dios, ¿cierto?, es nuestra norma de fe. Pero a pesar de la palabra de Dios, por cómo el enemigo trabaja tan astutamente,
y tuercen las Escrituras, fue necesario que el Señor preparara también un profeta para este tiempo. Entonces, para reafirmar la doctrina correcta sobre Cristo, 1 Juan 4, del 1 al 3, para eso es dado el espíritu de profecía, no para traer una luz nueva, sino que para volvernos, ¿cierto?, a la palabra del Señor. 1 Juan 4, del 1 al 3. Yo lo tengo. Ya. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es interesante esto porque la palabra de Dios menciona de que la iglesia va a tener, digamos, el espíritu correcto con el propósito de llevar a la iglesia a la doctrina correcta. Y menciona de que también vienen muchos falsos profetas. Y muchos se toman de esto para decir, no, ya el último profeta es Juan el Bautista. Eso no es verdad. La Escritura, en lo que acabamos de leer, dice que vendrán muchos falsos profetas, ¿ya? Pero no está negando el hecho de que la iglesia va a tener profetas también. Falsos profetas es una cosa. Ahora, nosotros necesitamos el don de profecía para comprender bien los tiempos en que estamos viviendo y poder dar, digamos, una interpretación correcta a las Escrituras. Por lo tanto, es importante el don profético en la iglesia en este tiempo. No sé si puedes leer nuevamente el texto. Algo se me escapa del texto bíblico. ¿Lo puedes releer, por favor? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Satanás, ¿cierto?, iba a venir con un espíritu del anticristo, ¿ya? ¿Y qué dice? Que ya está en el mundo también. Por eso que la Escritura dice probar los espíritus. ¿Cómo podemos probar los espíritus? A través del don de profecía, a través del discernimiento espiritual. Si la iglesia no tiene discernimiento espiritual, lamentablemente se va a desviar. Hoy día vemos cómo la iglesia, a pesar inclusive de que nosotros tenemos tanta luz, tanta verdad, hay aspectos dentro de la doctrina que estamos siendo desviados. Por ejemplo, la música. Es un tema que hoy día la iglesia tiene que estudiar más. Pero de que tenemos luz, tenemos bastante luz para entender. Otro aspecto importante, todo espíritu que confiesa que Cristo viene en carne. Cuando la Biblia habla de que todo espíritu que confiesa que Cristo viene en carne, lo que está diciendo, mira, Cristo vino en tu condición, no vino en una condición superior a ti. ¿Ya? Entonces, cuando la Biblia te dice, mira, Cristo viene en carne, si tú lo confiesas que viene en carne, logras entender por qué podemos superar el pecado. Porque si nosotros creemos que Cristo vino en una situación superior a la nuestra, no tenemos ninguna posibilidad de vencer el pecado. Por lo tanto, es tan importante este texto bíblico y el espíritu de profecía que nos ayuda a entender estas cosas. Además de esto, el movimiento guiado por Dios en el tiempo del fin para conducir a las personas a las verdades bíblicas descuidadas reconoce que, a partir de 1844, Cristo dio inicio a la purificación del santuario celestial, obra que antecede su regreso en esta tierra. Ahí en Apocalipsis 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso es parte de lo que la iglesia también predica, ¿ya? Esta iglesia tiene un mensaje especial y lo proclama a todo el mundo. Y si me pueden leer Apocalipsis 10, 11, 14, del 6 al 12, Mateo 24, 14. Mateo 24, 14, ¿cierto? Es la comisión que el Señor le da al pueblo de Dios, si no me equivoco, no. Ahí es cuando dice que y será predicado este evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Si me pueden releer los textos bíblicos de Apocalipsis 10, 11, Yo lo Apocalipsis 14 del 6 al 12, el mensaje de los tres ángeles, y las señales de los tiempos, Mateo 24. dice, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Es necesario que vuelvas a profetizar, ¿ya? Esta palabra se cumple por ahí por 1844 cuando la iglesia, digamos, sufre, digamos, esta crisis, ¿ya? Cuando proclama que Cristo va a venir, pero Cristo no viene. Y ellos logran entender finalmente
porque el Señor les revela también que en realidad el evento al cual ellos apuntaban estaba equivocado, pero no así la fecha. Es decir, en 1844 se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, pero el evento no es el correcto porque interpretan mal el evento. Ellos interpretaron de que Cristo iba a venir a la tierra, porque todo el mundo, todas las religiones, todos los hermanos de distintas iglesias, denominaciones todas, creían que el santuario era la tierra. Por lo tanto, como se hablaba de la limpieza y la purificación del santuario, ¿de qué manera iba a ser purificada la tierra a menos que Cristo viniera? Esa es la lógica que aplicaron allí. Pero la palabra de Dios mencionaba que el santuario no es la tierra, sino que apuntaba al santuario celestial. Por lo tanto, el evento que iba a ocurrir y que ocurrió fue en el santuario celestial. ¿Ya? Entonces ahí se da inicio a la purificación del santuario que aparece en Daniel 8:14. ¿Ya? Entonces esta iglesia, de acuerdo a Apocalipsis 10:11, tiene que volver a predicar otra vez. Tiene que volver a alzar la voz de nuevo, de una manera distinta. ¿Ya? Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Cuál es el mensaje entonces que el Señor le entrega a esta iglesia remanente? Yo lo tengo. Ya. Dice así, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, entonces aquí hay un triple mensaje, ¿cierto? Profético, ¿ya? Este es el mensaje que la iglesia en el último tiempo tiene que entregar, pero ciertamente que fue entregado a una iglesia en comisión. Es como cuando el Señor le entregó en comisión, ¿cierto?, al pueblo de Israel, el que fuera luz para todas las naciones, y el pueblo de Israel rechazó esta luz, pues no quiso ser luz. Al contrario, quisieron que esa luz fuera solamente para ellos y excluyeron al resto de la gente. Los trataban mal, los trataban, digamos, como gente inferior. Pero el pueblo de Dios en este último tiempo también tiene una responsabilidad y también se le ha comisionado a entregar un mensaje en el tiempo final. Y el mensaje está en Apocalipsis 14, ¿ya? No todas las iglesias, si tú buscas una iglesia te vas a dar cuenta que no hay ninguna iglesia que predique, ¿cierto?, este mensaje, excepto la que levantó el Señor. ¿Cuál es este mensaje? Este mensaje, el primer mensaje evangélico dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es lo que dice Apocalipsis, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Para poder entender este mensaje y corroborarlo con Apocalipsis 14, ¿cierto? En realidad hay que comprender qué es lo que ocurría en el pueblo de Israel en la época del tabernáculo antiguo, ¿ya? Ahí vamos a poder entender de que la purificación del santuario ocurría una vez, ¿cierto?, en el año, y esta purificación implicaba también, era conocida como el Yom Kippur, o el día del juicio, el día de la expiación. Allí se limpiaba el santuario, era purificado el santuario de todos los pecados que habían sido acumulados durante todo el año. Se cambiaba inclusive el velo del templo, que había sido, digamos, el que llevaba el registro de los pecados, porque cada vez que una persona pecaba, se esparcía la sangre como registro del pecado, la persona se iba limpia, pero el santuario quedaba inmundo, y de esta manera el santuario era contaminado. De la misma forma, ¿cierto? A partir de 1844 comienza esta obra de limpieza del santuario, porque el santuario celestial también es contaminado con nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos los pecados, nuestros pecados quedan registrados en el cielo. Cristo pagó por ellos, pero queda el registro del pecado. Y la única manera de que eso se borre, ¿cierto?, es a través del día de la expiación que se lleva a cabo una vez al año en el día de los judíos, en la celebración de los judíos, pero que era un símbolo en realidad de lo que iba a ocurrir en el cielo. Iba a llegar un momento en que se iba a iniciar esta ceremonia también del Yom Kippur, el día del juicio, el día del juicio investigador, ¿ya? Y eso es lo que el Señor menciona aquí en Apocalipsis 14, dice, temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
¿ya? No es que va a llegar, la hora del juicio de Dios ya llegó ya. Comienza por el pueblo de Dios. No es el juicio que está, este juicio no se está llevando a cabo, digamos, en contra de la humanidad. Al contrario, este juicio es a favor del pueblo de Dios. No es en contra del pueblo de Dios tampoco, es a favor del pueblo de Dios. ¿Por qué es a favor del pueblo de Dios? ¿Por qué creen ustedes que es a favor del pueblo de Dios? Porque está perdonando, está permitiendo que nos podamos limpiar de todo el pecado para poder algún día estar en la presencia de Dios. Ajá. ¿Quién es el que hace la mediación por nosotros ahí? Jesucristo. Jesucristo. Él es nuestro mediador. Mientras Cristo esté oficiando como nuestro sumo sacerdote, que es lo que hacía el sumo sacerdote, digamos, en el Yom Kippur, en el santuario terrenal, Cristo está oficiando ahora porque el sumo sacerdote era una figura del verdadero sumo sacerdote que es Cristo. Cristo ahora en el santuario celestial está oficiando nuestra salvación, ¿ya? Él está justificándonos ante el Padre. Es por eso que esto es a favor nuestro, porque el que está abogando allí es Cristo, nuestro Señor, que es uno como nosotros, hecho hombre igual que nosotros. ¿Ya? Por eso que la Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Uno que sufrió igual que nosotros en todo, que fue semejante en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Entonces, Dios Padre coloca a Cristo como nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Porque se identifica con nosotros. Y como Él se identifica con nuestra familia, Él hace todo lo posible para que seamos salvos. Pero en el próximo juicio, Cristo no va a estar oficiando a favor de nadie. Esa es la diferencia. Es por eso que este juicio es a favor del pueblo de Dios. Porque Cristo aboga en favor de su pueblo para limpiar a su pueblo sus pecados y se acepta ante el Padre. Pero si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, ¿quién puede oficiar delante de ti? ¿Quién puede abogar delante de ti? Nadie. Nadie. Vas a quedar en la misma situación que todo el mundo. Cuando el hombre se dé cuenta de que perdió el tiempo de gracia, en donde Cristo estaba en el lugar santísimo oficiando por los pecados de aquellos que aceptaban a Cristo como su Salvador, se van a querer morir. ¿Ya? Por eso es que muchos van a exclamar que las piedras caigan sobre ellos, porque van a ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes de los cielos, y se van a dar cuenta que están perdidos, que Cristo no viene a justificarlos, sino que viene a traer condenación. Por eso es que es importante este juicio para el pueblo de Dios, para todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y que han pasado por la experiencia del bautismo y del nuevo nacimiento. Esta iglesia tiene este mensaje que entregar a todo el mundo, ¿ya? El otro mensaje es adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y en este mensaje se hace, digamos, un llamado a adorar a Dios como creador. ¿Y cómo adoramos a Dios como creador? ¿Cómo crees tú que podemos reconocer a Dios como creador? ¿Será que hay algún mandamiento explícito que hable que Dios fue el creador de todas las cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algún mandamiento que hable que Dios fue el creador de todas las cosas? Nicolás dice el cuarto mandamiento, el sábado. Ok, el sábado, ¿cierto? El cuarto mandamiento. Por eso que leíamos en delante, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿ya? Porque en el día de reposo el Señor creó todas las cosas, ¿ya? Él hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente, las aguas, todo lo que existe, ¿ya? Entonces cuando aparece acá, digamos, el texto bíblico, dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, está pidiendo que lo reconozcamos como creador. Y existen todos los mandamientos, uno que es específico con respecto, digamos, a la autoridad de Dios, ¿cierto? Como creador, ¿ya? Dios es el creador. Y lo expresó en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿ya? 6 días trabajarás y harás todo tu obra, más el séptimo, dice, es de Jehová tu Dios, porque él y te da la explicación de que Él hizo todo, ¿ya? Por lo tanto, el cuarto mandamiento es una característica del pueblo de Dios también. Guarda los mandamientos de Dios, pero todos los mandamientos de Dios, el cuarto también, porque no todos guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué dice en Santiago 2:10?
Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, el que dice que no se debe cometer adulterio, ¿cierto? Este es el mismo que dice que no se debe, ¿cierto?, quebrantar el día de reposo, que hay que guardarlo. Por lo tanto, toda la ley, ¿cierto?, está encerrada, ¿cierto?, en estos principios. No podemos guardar 9 mandamientos, 7 mandamientos, 5 mandamientos, 8 mandamientos. No podemos guardar los mandamientos que a mí me acomoden. Y tristemente la mayoría de las iglesias acomodan los mandamientos, escogen los que más les acomodan, y los que le complican, sobre todo el sábado, lo dejan de lado y dicen, no, la ley fue anulada. Pero hablan de los mandamientos igual. Pero cuando se resalta el tema del sábado, no, la ley fue anulada, fue clavada en la cruz. ¿Ya? Pero esta iglesia, la de Dios, la que aparece en Apocalipsis, no anula ningún mandamiento, al contrario, dice, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, todos los mandamientos. Ya no dice guarda una parte de los mandamientos, no dice guarda los mandamientos de Dios, todos. Por lo tanto, otro aspecto de este mensaje también, dice, otro ángel siguió, el segundo mensaje es, ha caído Babilonia. ¿Ya? Aquí el segundo mensaje de este ángel proclama la caída de Babilonia, esta gran ciudad, porque ha hecho ver a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Ya? Y esta Babilonia nosotros sabemos que apunta hacia la iglesia romana, ¿ya? Que cayó de la gracia, que cayó de la verdad, que corrompió la verdad y ha hecho beber a todas las naciones del furor, del vino, del furor de su fornicación. Doctrina falsa. Se prostituyó y involucró a toda la tierra en esto, y también a las religiones y a los reyes de la tierra. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Es decir, el segundo ángel denuncia a la iglesia católica romana como una iglesia, ¿cierto?, prostituta, que se prostituyó de la verdad. Es una iglesia que corrompió toda la verdad. La describe, la abre y la desarma y la presenta así a las personas, como una iglesia corrupta. ¿Qué es lo que es? Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca de su frente en su mano, esta bestia es otra forma de decir, ¿cierto?, la iglesia madre, la iglesia católica. Y hay otra forma de mostrar acá. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego. Entonces, aquí hay una advertencia. Cualquiera que adora a la bestia y a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de la bestia? Es un tema interesante que vamos a dejar para otro momento. ¿Ya? Ahora, Mateo 24:14. ¿Qué menciona Mateo 24:14? Yo le leo. ¿Ya? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerden que Mateo 24 son las señales del fin. Y cuando los discípulos se acercan al Señor y le preguntan, Señor, mira, ¿cuándo serán? ¿Cierto? Estas señales, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Esta pregunta surge a raíz de que los discípulos salieron del templo y cuando iban saliendo se acercaron al Señor Jesucristo para mostrarle el edificio. Y ellos le dicen, mira, veis todo, respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Es todo lo que ustedes me están mostrando. Dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Saben ustedes que para los judíos, como eran ellos, el hecho de que Jesús les había hablado de que del templo no iba a quedar nada, ¿cierto? Para ellos tiene que haber sonado así como el juicio final. Tiene que haber sonado como, aquí se termina todo. O sea, si se cae el templo, que es de Dios, que el Señor lo levantó, significa que ya comienza una nueva era. Entonces ellos entienden que esto tenía una trascendencia tremenda, aunque no comprenden en su totalidad, pero se dan cuenta que el Señor está anunciando algo que es tremendo. Entonces ellos preguntan después a solas, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo será digamos, qué señales habrá de tu venida? Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ya? ¿Cuándo va a terminar todo, Señor? Entonces el Señor le empieza a dar una serie de características, ustedes la pueden leer, ¿ya? Pero el Señor dice, aún no es el fin. Aún, a pesar de que ustedes vean todo esto, no es el fin. Pero entonces, ¿cuándo será el fin? Apocalipsis 14 menciona, ¿ya? Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mira, aquí hay una cosa que tú y yo tenemos que entender, comprender, asimilar y tenemos que aceptar.
Para que Cristo venga, tú te tienes que poner las pilas. Para que Cristo venga, tú tienes que entregarte completamente al Señor. Para que Cristo venga, tú y yo tenemos que entregarlo todo, darlo todo para predicar el Evangelio, porque lo que está impidiendo que Cristo venga es que tú y yo todavía sigamos pensando que este mundo nos pertenece y que nosotros pertenecemos a este mundo. Cuando tú y yo comencemos a sentirnos que estamos enajenados de este mundo, que no tenemos pertenencia, no tenemos herencia acá, que nuestros sueños no están acá, sino que están en la vida eterna, en la ciudad amada, ya en la tierra futura que el Señor nos ha prometido. Entonces vamos a aplicar todo nuestro intelecto, toda nuestra fuerza, todo nuestro conocimiento, toda nuestra cultura, si tú quieres, todos nuestros recursos para predicar el Evangelio. Porque vamos a comprender que tenemos que terminar la obra que partieron los discípulos allá, ¿cierto? La iglesia primitiva. Nosotros estamos en la época de cerrar este círculo. La iglesia todavía no comprende bien esto. Pero tú y yo estamos llamados para terminar la obra, no para continuar la obra. Nosotros estamos llamados para terminar, para poner el punto final a esta historia. Va a depender de qué decisión tomes tú nada más. Si quieres entregarle tu vida al Señor, entrégasela de una, pero completa, no a medias, porque el Señor no quiere entregas a medias. El Señor quiere que estemos completamente entregados, que nuestra vida la formemos de tal manera que todo lo que hagamos sirva para anunciar el Evangelio. Y vivas para anunciar el Evangelio. Sueñes para anunciar el Evangelio. Pienses constantemente en que Cristo tiene que venir en tu tiempo. Vivas para eso, sueñes para eso, comas para eso, trabajes para eso. Entonces recién vas a ser un discípulo de Cristo. ¿Cuáles son las características determinantes entonces de la iglesia verdadera? Sus miembros procuran guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Pero lo principal, aparte de eso, es que sus miembros se identifican con el mensaje y lo predican. ¿Cuál es el motivo de la victoria del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Así que esto es tremendo, lo que aparece aquí. No lo miren como un texto más. No existe en la Biblia un texto más. Toda la Biblia, cada cosa, cada palabra, cada coma expresada ahí tiene un sentido, una aplicación y una profundidad. Cuando dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es porque ellos y no otros han entendido en qué consiste la victoria. Porque muchos cristianos pasamos muchos años tratando de encontrar la victoria y no la encontramos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la victoria se obtiene por medio de la sangre del Cordero. Aunque parezca tan obvio, no se entiende. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Mira, ¿quiénes logran vencer el pecado? Porque dice, y ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? A Satanás. ¿Ya? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, los sacrificios de Cristo. Cuando el Hijo de Dios entiende que Cristo obtuvo la victoria por él, y que lo que él tiene que hacer es decidir vivir en esa victoria, aceptar la victoria que Cristo obtuvo por él, acepta que su vida ha sido transformada, y comienza a vivir como un hombre transformado, creyendo que es un hombre transformado, y no cuestionándose el pasado, sino que acepta que su pasado es pasado, y que en Cristo comenzó una nueva criatura, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El que entiende eso, obtiene la victoria. El que lo entiende, obtiene la victoria. El que no lo entiende va a dar vuelta toda la vida, tratando de hacer algo que no puede. Pero este grupo dice que le ha vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos entendieron el mensaje de justificación por la fe. Creen en el Señor Jesucristo, que obtuvo la victoria por ellos. La aceptan y la viven. Y creen la palabra del testimonio de ellos. ¿Ya? Y dice, el testimonio de ellos, ¿cierto? Y ellos lo han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, su testimonio es el testimonio de Cristo. Logran vivir por medio del testimonio de Cristo y su testimonio se vuelve poderoso para los demás. A tal punto que menosprecian su vida hasta la muerte. Menospreciar la vida implica todos mis sueños que han postergado para que Dios ocupe los sueños de Él en mí. Pero créeme que esa renuncia te va a traer felicidad. Créeme que renunciar a ti mismo es lo mejor que el ser humano puede hacer. Porque nunca, ni en tus mejores sueños, tú vas a lograr lo que el cielo quiere lograr a través de ti. Tú nunca lo vas a lograr por tus propios medios. Por muchas aspiraciones, por muchas cosas lindas que tú quieras lograr en la vida,
nunca vas a llegar tan lejos como cuando renuncias a tu propia vida para que Cristo viva en ti. Y vas a entender que Cristo te llamó para algo mucho mejor de lo que tú pensabas. En el Éxodo, los israelitas escaparon de Egipto después de haber pintado los dinteles de su puerta con sangre de cordero. Del mismo modo, el pueblo de Dios en el tiempo del fin vencerá, gracias a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe en la muerte y la resurrección de Cristo capacitará al remanente para dar su testimonio de fe. Mira, capacitará al remanente. ¿Sabes tú que cuando los discípulos finalmente terminaron su testimonio, todos ellos, excepto Juan, cerraron su testimonio con la muerte? La mayoría de los reformadores durante esos 1260 años y todo el pueblo remanente que vivió en ese tiempo, la mayoría cerró su testimonio con su sangre. Selló su suerte con el Señor. Es por eso que en la palabra de Dios en Apocalipsis dice que vi debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de la palabra, ¿ya? Porque la sangre de ellos, para Dios, sigue dando testimonio. No es que ellos estén vivos, es un símbolo simplemente de que su sangre da testimonio de que se requiere justicia, ¿ya? Entonces, mira, en los momentos de crisis esa gente encontró valor para sellar su pacto con el Señor a través de la muerte. Solamente Dios y el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, puede capacitarnos para ser mártires para el Señor. Y tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra vida para eso. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para aquellos que aún no forman parte de la iglesia verdadera? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mientras exista la gracia, porque no siempre va a existir, habrá oportunidad para nosotros, y Dios extiende su invitación. Esta invitación se vuelve aún más urgente durante los eventos finales, con el último llamado divino. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es el mensaje de este cuarto ángel que está muy unido a las publicaciones. Y este cuarto ángel lo que menciona es un mensaje, ¿cierto? Que es el mismo mensaje de Apocalipsis 14, ¿cierto? Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Pero viene con una fuerza increíble, viene con el poder del Espíritu Santo. Salid de ella, pueblo mío. Es el llamado que el Señor hace, casi en forma desesperada para aquellos que forman parte del pueblo de Dios, pero que no son parte todavía del pueblo de Dios. Que son del pueblo de Dios, pero que aún no se unen a la iglesia, ¿cierto? Remanente. Por eso que el Señor les llama pueblo. Salid de ella, pueblo mío. ¿Ya? Dios tiene pueblo en otro redil. Y dice el Señor que el llamado es para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus planes. Es por eso que el Señor quiere que tú encuentres la iglesia verdadera, porque tiene un mensaje que entregar. Y porque tiene, digamos, una doctrina, ¿cierto?, que está basada en la experiencia de Cristo. Entendiendo que Dios tiene un pueblo fiel en nuestros días, este pueblo guarda los mandamientos de Dios, características, y tiene el testimonio de Jesucristo. El Señor desea que sus hijos se unan a este pueblo. Me comprometo a oír el llamado de Jesús y a formar parte de su iglesia también. Esta no es una iglesia que nace producto del pensamiento humano. Si Dios establece las cosas así, no hay nada que hacer. Es como cuando en el tiempo del pueblo judío nosotros reclamáramos porque el Señor levantó al pueblo judío como el pueblo escogido. Y nosotros quisiéramos decir, nosotros también queremos ser el pueblo escogido. ¿Qué tienen esto? Pero si Dios escogió a Israel, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso es voluntad de Dios. Es por eso que tenían los samaritanos tenían un grave problema. Es por eso que cuando el Señor se entrevista con la mujer junto al pozo de Jacob, le dice, mujer, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben, ¿ya? Es decir, Fue el Fue Pablo. Pablo. Oh, pensé que era yo. Fue el Pablo el que se cayó. Pregunta si te Sí. escuchas.
Ah, ya. Ok. Bueno, pero menos mal fue ahora y no delante en mitad del tema, si fue ya cerrando al menos. Así que, bien. Vamos a ver si se conecta el Pablo. Es que el Pablo es que la responde. Dudas para consultas. No sé si alguien tiene alguna. Es el momento de poder plantear las dudas o hacer algún comentario. También es válido. Así que pueden prender sus micrófonos y opinar al respecto. Parece que quedó todo claro. Sí, todo, o sea, no todo claro, pero igual se entendió. A mí me llamó la atención eso de la fecha cuando pasa al lugar santísimo, si no me equivoco, que fue en 1844, por ahí, o me equivoco. Que eso me llamó la atención, no pensaba que existía una fecha específica donde sucedía eso. Eso más que nada. ¿Podría explicarle, Pablo, brevemente en qué consiste o cómo surge esa fecha? Bien, no sé hasta dónde quedé con el tema, porque yo seguí transmití, vieron ustedes cómo transmitía, pero no, estaba recortado. Pero ¿Hasta dónde está quedé? el compromiso ¿Ah? ya cerrando casi. Perfecto, ya, perfecto, ya. Es el compromiso, ¿cierto?, que nosotros debemos tener, que es un tema que no lo podemos, nosotros no podemos cuestionar a Dios de cómo hace las cosas. Ya, si Él escoge una iglesia, ¿cierto?, que le da la característica, porque el Señor es atribución de Él y uno tiene que decir amén nomás. Con respecto a 1844, ya, nosotros sabemos que en 1844, ¿cierto?, hay una fecha precisa, ¿cierto?, que tiene que ver con el edicto de Artajerjes. ¿Ya? Es un edicto que tiene 3 etapas y que culmina, ¿cierto?, en el año 457, se cierra allí, ya en la profecía. Lo podemos estudiar más adelante, pero vamos a ver si podemos entrar un poquito en eso, ¿ya? Es una profecía, ¿cierto?, que se da al pueblo a David, ¿ya? Y que se le va explicando, digamos, en el capítulo 9. Déjenme ubicar las citas, ¿ya? Versículo 20, capítulo 9, del libro de Daniel. En el capítulo 8, perdón, voy a retroceder un poquito más atrás. En el capítulo 8 está la visión del carnero y el macho cabrío, ¿ya? La verdad es que requiere un poco de tiempo explicar esto, pero mira, en el capítulo 13, dentro de esta visión, se va a cortar el... dentro de esta visión, cuando el Señor comienza a explicarle, o sea, cuando le da esta visión, digamos, a Daniel, el verso 13 del capítulo 8 de Daniel dice: entonces oí hablar un santo y otro santo de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta pregunta nace por todo lo que le explica el Señor antes en visión. Ya dice el verso 8 de capítulo 8, dice: el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es el que va a generar esta controversia de 1260 años en contra del pueblo de Dios. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Ya? Parte del pueblo de Dios. Aún se engrandeció frente al príncipe del ejército, frente a Cristo, y por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario forzado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Ya? Mira, una manera como el enemigo actuó, digamos, a través de la historia, fue justamente echar por tierra el sacrificio de Cristo, pisotear su santuario. ¿Cómo lo hizo? Nosotros sabemos que
En el santuario terrenal, cuando la persona cometía un pecado, tomaba su corderito, su ovejita, su palomino, dependiendo, lo presentaba al sacerdote, confesaba su pecado en la orejita del animal, el sacerdote le entregaba la daga, lo sacrificaba, derramaba su sangre, que era la sangre del cordero, ¿cierto?, del animalito, y era presentada ante el Señor en el sacrificio, ¿cierto?, y esa sangre era llevada al santuario y quedaba asperjada, digamos, en el velo del santuario, y ahí quedaba el registro del pecado mío, pero yo me iba, ¿cierto?, perdonado, pero la sangre de este animalito inocente, que había pagado por mi pecado, quedaba registrada en el santuario, si mi pecado quedaba registrado en el santuario, ¿ya? Pero yo me iba perdonado. Bien, con el correr del tiempo, ¿cierto? La Iglesia Católica establece un sistema sacerdotal en el cual tú no tienes que ir a Cristo, sino que tú tienes que ir al sacerdote también. Y recordemos que cuando Cristo vino, todo este sistema sacerdotal caducó en el ejercicio. ¿Ya? Aquí en la tierra caducó en el ejercicio, no en el cielo, pero caducó aquí en el ejercicio en la tierra. ¿Ya? Este sistema sacerdotal quedó totalmente caducado porque Cristo murió en la cruz. El día que Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, ya abriendo el paso hacia el lugar santísimo, ¿ya? Donde podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y con esto nosotros, por medio de la fe, podemos entrar al lugar santísimo ahora, ¿ya? No físicamente, pero sí a través de la fe. Cada vez que tú te arrodillas puedes llegar al trono de la gracia. El libro de Hebreo lo menciona ahí también. Juan también lo menciona y dice, hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿ya? Donde vamos a encontrar oportuno socorro. Bueno, esto es lo que se está oficiando en el cielo. Hoy día Cristo está como nuestro sumo sacerdote, y cada vez que tú pecas, tú presentas tus pecados ante Él, lo confiesas ante Él, la víctima inocente que murió, que su sangre fue derramada por nosotros, presentamos y confesamos, ¿cierto?, en el oído de Cristo nuestros pecados, y Cristo intercede por nosotros allí ante el Padre. Pero en este periodo de 1260 años, esta iglesia introdujo un sistema sacerdotal inicuo, en donde tú ahora tienes que ir al sacerdote, confiesas tus pecados a un hombre, y el hombre te absuelve de los pecados. Esta iglesia estableció de que los sacerdotes podían absolver de pecado y podían perdonar pecados. ¿Se entiende la idea? Entonces tú, en vez de ir a Cristo, entrar al trono de la gracia, a los méritos de Cristo, tú vas a un hombre. De esta manera se cumple la palabra de Dios. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Persiguió durante 1260 años al pueblo de Dios. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos contra Cristo. Por él fue quitado el sacrificio continuo, por este sistema inicuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, porque establece un sistema sacerdotal pagano inicuo. ¿Ya? A causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y más encima dice la profecía que prosperó, le fue bien. Durante 1260 años la Iglesia Católica le fue bien, hizo lo que quiso. Entonces voy a hablar un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que habla, ¿hasta cuándo durará la prevaricación del santuario, del sacrificio continuo, y la prevaricación asoladora, y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dice, hasta 2300 tarde y mañana luego el santuario a ser purificado. Daniel no entendió nada de esto, nada. Es por eso que en el capítulo 9 se le comienza a explicar la visión. Dice, verso 20, él está confesando el pecado de su pueblo y todo, y en el versículo 20, el capítulo 9 dice lo siguiente, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el nombre del santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio orando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, porque no había entendido. Al principio tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, solamente para el pueblo de Israel 70 semanas, que son 490 años en términos proféticos, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, y aquí comienza la fecha, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas en total.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la venida del Mesías, es la última semana, y nada ya le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, su fin llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones por otra semana más. Confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio. Esta es la semana donde Cristo muere y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta visión está involucrada con la visión de las 70 semanas del pueblo de Israel. Como no hay otra fecha de inicio, se toma esta fecha de partida porque están unidas estas dos visiones, ¿ya? La visión del continuo sacrificio, ¿cierto? Hasta que iba a ser expiado, digamos, iba a ser expiado, digamos, hasta que iba a ser limpiado el santuario celestial. Entonces, en el capítulo 8 vemos que tiene la visión, el capítulo 9 le explica cuándo comienza esta visión. Y comienza, dice, con la orden de restaurar, dice Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Sabe? Pues entiende que desde la salida la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ya sabemos que el pueblo ya estaba cautivo, la orden fue dada por Ciro, ¿cierto? Fue completada finalmente, ¿cierto? El edicto fue completado, no sé si por Artajerjes, ahora por Ciro, creo que es el que completa la orden finalmente, ¿ya? Y ahí se termina, ahí comienza el periodo profético, y eso ocurre en el año 457. Entonces, desde el año 457, como la profecía decía, 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado, esas 2300 tardes y mañana son 2300 años. Si le descontamos esos 2300 años, los 457 que son antes de Cristo, llegamos al año 1844. Es decir, en el año 1844 comienza, ¿cierto?, el juicio investigador por la casa de Dios. Te lo expliqué, pero full time, a todo ritmo, pero eso es lo que tú me preguntaste, pero eso requiere de un estudio mucho más acabado, más detallado, ¿ya? Ya, muchísimas gracias. Te dejé perdido, pero... Bueno, es magistral el resumen, de verdad. Todo No, bueno, pero me pero interesó bastante el tema igual, así que igual voy a estudiar un poquito. Sí, lo podemos estudiar con Cristóbal, ahí pueden juntarse, nos podemos juntar los tres en algún rato, no sé, y estudiar más en detalle esto porque es fascinante. Lo que ocurre aquí es fascinante para nosotros hoy día. Pero tiene fecha, tiene cumplimiento y tiene un orden también donde se inicia la profecía, cuando se cumple, y todo este evento, bueno, tú lo puedes leer en el libro Conflicto de los Siglos, ¿ya? En el libro Conflicto de los Siglos también está, digamos, de alguna manera, estos eventos que ocurrieron allí. ok. Gracias, Pablo. Espero que Muchas haya gracias. quedado un poco más resuelta la duda, Cris. Por eso es que el estudio en un principio se hizo aquella encuesta, si estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, porque igual se relacionan bastante los libros y el hecho de estudiar Apocalipsis te ayuda a entender Daniel, así como Daniel te ayuda a entender Apocalipsis. Por eso es esa encuesta en un principio. Así es, no hay que perderse el otro estudio. Después estudiamos Daniel y yo creo que ahí va a quedar, vamos a empezar a unir los rompecabezas que se nos están quedando ahora un poquito desatados. Sí, a eso era lo que quería llegar, que ahí si os lo permite más adelante, vamos a estudiar el tema con detención para que quede mucho más claro. Bien, entonces no sé si alguien más tiene una duda o algún otro comentario que hacer. Bien, si no es así entonces, Pablo, ¿podrías finalizar con una oración? Amén, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, porque ella tiene luz para nosotros en este tiempo. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos, Señor, a tomar las mejores decisiones y que podamos entregar nuestra vida en tus manos para que tú hagas de ella como a usted le parece, porque no nos pertenecemos, te pertenecemos a ti. Fuimos comprados por tu sangre preciosa, fuimos creados, pero también comprados por tu sangre preciosa. Ayúdanos a entender esto, Señor, y ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a comprender los misterios también que aparecen en Apocalipsis, en el libro de Daniel, porque todo esto, Señor, estos misterios están descorridos para nosotros. Podemos entenderlos ahora por tu gracia, porque estamos en los tiempos finales. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muchas gracias entonces, en primer lugar a Dios por este mensaje y también a Pablo por traerlo, por resumirlo y simplificarlo igual. Es un tema bien amplio, pero ahí lo pudo manejar súper bien para poder comprenderlo. Y también a Cris y a nuestra hermana Roxana, a Nicolás también por asistir, a Rosa al igual que estuvo con nosotros.
Muchas gracias por asistir y nos vemos el otro sábado, si Dios lo permite también, para poder seguir estudiando. Que tengan Amén. un muy lindo sábado. La lección número 15 Gracias, nos chiquillos. espera durante la semana. Hola. Chao, que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao, Cristóbal, nos vemos. Chao, Chao, mi chao. rey. Chao, Angelito. Chao, hermana vemos. Roxana también. La Rosalí. Nos vemos.